Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Roban un auto y después cometen un accidente. Taller de trading y cryptocurrency en Aruba. Grave incendio en Chile acabó con la vida de una menor. Pelea entre barras de equipos de fútbol en Paraguay. Una mujer vende supuesta arena purificada de mar a $150 el frasco. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a esta hora del día, esperando que todos ustedes hayan tenido un excelente jueves y desde ya deseamos que este mes de febrero sea un mes lleno de bendiciones, sea un mes bien positivo, bien próspero para todos ustedes y más que estamos celebrando el mes de San Valentín, el mes del amor. Como siempre empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con un lamentable hecho que ocurrió el día de ayer en el área de Post Chiquito. Allí, según las autoridades, la información recibida, hubo un accidente, pero después de investigar este accidente, al parecer, el vehículo que cometió el hecho había sido hurtado. Ayer miércoles, en horas de la tarde, en el área que va para Post Chiquito, ocurrió un accidente bastante fuerte en donde el conductor, manejando de una forma irresponsable, alcanzó a golpear un Chevrolet que estaba bien cerca en un Toyota Corolla. La dama que venía manejando el Corolla quedó totalmente asustada, viendo el conductor cómo estaba manejando. Allí el impacto fue tan fuerte que el vidrio de la parte de atrás alcanzó a cortar a la señora después de romperse. Según lo que indicaron las autoridades, después del impacto, el hombre allí detrás del manejo intentó huir dejando a esta persona herida y también la van atrás. La policía se presentó de inmediato, tomó los datos de la ambulancia y el paramédico que se presentó le brindó asistencia médica. Sin embargo, el dueño original de la van se presentó y le explicó a la policía que supuestamente esta van había sido robada y por eso estaba haciendo una denuncia. Inmediatamente la policía tomó esta van en embargo. Cambiando de tema, la Asociación de Food and Beverage está preocupada por la escasez de personas que sean idóneas para poder cumplir diferentes trabajos en el sector del Horeca. Ante esto, se espera que bajo el nuevo manejo puedan de pronto tener más personal de personas capacitadas y que de esta forma ellos puedan tener su documentación legal. Sabemos que el manejo es que la persona podrá conseguir un donador de trabajo que pueda firmar. Durante los últimos meses, la Asociación de Aruba Food and Beverage está activo en diferentes reuniones con diferentes instancias y también con el ministro de Labor, allí hablando con lo que tratan la parte de los permisos para el personal extranjero, según lo que indicó recientemente la señora Miriam Davián en una conferencia de prensa. Ella ha informado a las diferentes instancias la problemática que el sector está experimentando, tanto el Horeca, para poder encontrar personal. Sabemos que la situación no solamente en los hoteles, pero también restaurantes, es que hay escasez de personal. Sin embargo, ahora el caso es que el manejo del ministro es que a pesar que la persona no tenga los documentos en orden, si puede encontrar a una persona que le firme, eso es posible. El manejo es que se prefiere legalizar a las personas que ya están acá, que han hecho su vida acá, para darles la oportunidad para que se legalicen, pero siempre y cuando consigan un donador de trabajo para que puedan firmar por ellas, según lo que indicó recientemente. Y a Aruba, ellos tienen la implementación de cursos intermedios de inglés totalmente gratis y tienen algunos cupos pendientes, así que presta atención a la siguiente información. IAS Aruba va a organizar cursos intermedios de inglés para mejorar las habilidades lingüísticas y que puedan entrar al mercado laboral. Van a ser 13 clases 2 veces a la semana, con clases de horarios en la mañana de 9:30 y 11:30 de la mañana. Uno de los requisitos será tomar un pre-test para saber y estar seleccionado para ese curso. Si una persona está interesada, podrá comunicarse al 730-7750. Los fondos para este curso serán proporcionados por US Department of State, Bureau of Populations, Refugees y también Immigration. Cambiando de tema, el día de ayer tuvimos la oportunidad de estar en este taller de Exprodes, que es la unidad del departamento de ASIB, en donde allí estuvimos con expertos en el tema del trading, cryptocurrency y forex. Allí en un sold out completo, las personas tuvieron mucho interés en este tema.
Sí, básicamente esta noche estamos dando un taller informativo en donde explicamos lo que es Forex, entonces el mercado financiero, cómo puedes ganar dinero en el financial markets o mercado financiero, en criptomonedas, cuáles son las próximas monedas que pueden, digamos, creer o generar el próximo millonario. Bueno, este es un proyecto que se llama Arubaverse 2.0. Es en colaboración con Full Stack Vision Foundation. La idea empezó desde septiembre y va a terminar en marzo. Son talleres diferentes tópicos que cubre de blockchain, como criptomonedas, NFTs, inteligencia artificial, pero también la parte más práctica. Por ejemplo, como hoy, cómo hacer realmente trading con criptomoneda o con oro o con cualquier otro Forex. Sí, nosotros brindamos talleres informativos, también talleres en donde damos la estrategia completamente, la clase completamente. Podemos hacerlos en diferentes secciones, de 3 a 4 horas, depende de tu conocimiento. Entonces nosotros te guiamos de lo más básico a lo más avanzado y es muy fácil. Yo siempre digo que en 3 meses mínimo es lo que le tarda a una persona para saber todo lo que tiene que ver con criptomonedas y Forex. Como podemos ver, hay un interés muy grande, entonces este proyecto mismo va a seguir hasta marzo, entonces están más que invitados, bienvenidos, son talleres completamente gratis y va a haber diferentes tópicos, tenemos como hoy facilitadores locales, pero también internacionales, entonces le invitamos a todos que quieran saber más de blockchain, de criptomonedas, de NFTs, de economía virtual, que vengan, que están más que invitados a participar. Yo creo que es muy importante porque hay mucha gente que quieren dejar su trabajo o que quieren, puede ser quedarse con su trabajo, pero tener lo que llamamos un side hustle al lado para ganar dinero extra, para poder guardar dinero, poder disfrutar de sus vacaciones, etc. Y hay gente que solamente quieren hacerlo completamente full tiempo como su profesión para poder tener también más libertad. Y esto puede generar mucho dinero si tienes la disciplina. La psicología es muy importante en trading porque la estrategia funciona. Entonces nosotros podemos darte una tarea o una estrategia que tiene 90 para 95% de, digamos, de ganancia, entonces tus pérdidas van a ser muy pocas, pero vimos entonces que la psicología es muy importante, el control emocional es muy importante, entonces tienes que quedarte muy disciplinado y no pensar que el dinero grande va a venir de una vez. Empezamos nuestra ronda internacional con un lamentable hecho que ocurrió en las últimas horas en Valparaíso, en Chile, en donde un incendio acabó con la vida de una menor. Se está incendiando la micro, por favor. Era la desesperación de una vecina que junto a otras personas observaban una imagen terrible. Un bus lleno de pasajeros se había desbarrancado y con él arrastró un auto con toda una familia en su interior. Se vino equivocado este bus por aquí, pasó por el cerro, por donde bajamos, por el Guale para abajo. No, yo estaba viendo tele acostado en la cama y sentí un ruido fuerte. Y empezaron todos a tratar de apagar el auto porque era demasiado las llamas que estaban saliendo. 2 casas resultaron dañadas por el impacto. De hecho, un poste quedó incrustado en una de las casas tras salir volando, siendo arrastrado por el bus. Los heridos eran asistidos por los propios vecinos y bomberos, entre ellos los ocupantes del auto que se habría topado de frente al bus. Estaba el auto prendido y yo no podía, está lleno de cables, no podía, una impotencia que no podía ir a ayudar. Está a punto de caer sobre otra casa más que está encima, usted sabe que las casas en Cerro Alegre, o Cerro Cárcel, disculpe, están sobre pilotes, entonces está en peligro que siga cayendo. Lamentablemente, una menor de 7 años y que era ocupante del vehículo menor falleció en horas de esta mañana. Su padre permanece en la UCI, su madre resultó con quemaduras y su hermana de tan solo 2 meses se encuentra estable. Tenemos otro paciente grave en cuanto a su lesión, pero sin riesgo vital, y 7 pacientes que han sido de alta.
Continuamos con un hecho que ha consternado a Medellín, en Colombia, y a la familia de esta joven que lamentablemente fue víctima de feminicidio a manos supuestamente de su expareja. Allí la familia lo que pide es justicia y que este hecho no quede en la impunidad. La noche no fue fácil para los amigos y familiares de Isabela Mesa, la joven de 19 años de edad que fue víctima de feminicidio en Medellín, al parecer a manos de su pareja sentimental. El velorio se realizó en Jardines de la Fe, en Copacabana. Pido que este caso no se quede impune como tantos que han pasado, tantas campañas, tantas ni una no más. Pido justicia para ella. Eso es lo único que quiero porque ya no hay vuelta atrás. Estábamos hablando sobre que íbamos a viajar juntas, íbamos a hacer mucha plata, que íbamos por la casa de ella, que ella se quería ir a vivir con su bebé. Eso fue lo último que hablamos y lo último que le dije antes de salir para mi casa fue que se cuidara. Y ese fue el último abrazo que nos dimos. Lo que piden los familiares es que se haga justicia. Isabela tenía 1000 sueños por cumplir y lo que menos se imaginó fue que enamorarse le costaría la vida. El único error que cometió Isabela fue confiar en una persona que no debió de confiar y en buscar amor. Ella lo único que quería era ser amada, ser querida, sentirse valorada. Mientras tanto, en el barrio 12 de octubre, donde Isabela fue vista con vida por última vez, la Policía Metropolitana y los habitantes de ese lugar se unieron para realizar un plantón. Y nos vamos a Paraguay, en donde allí 2 equipos de fútbol estaban participando en la Copa. Sin embargo, los aficionados, los hinchas, empezaron a pelear entre sí, como van a ver en las imágenes. En la noche del lunes, a los 10 minutos del segundo tiempo del partido, disputado en el Defensores del Chaco entre Cerro Porteño y 2 de Mayo, el fútbol paraguayo nuevamente murió en manos de inadaptados. El enfrentamiento entre 2 facciones de la hinchada de Cerro Porteño, La Plaza y Comando, desató graves incidentes que causó la suspensión del partido y el susto y desesperación de las familias, niños y niñas que se encontraban en el mismo sector. La policía explica que su intervención, ya casi al término del enfrentamiento, fue para proteger a los hinchas y niños de una posible estampida de los inadaptados, que podría haber ocasionado que las personas cayeran al exterior o superficie del estadio, justificó el comisario Mario Lesme. Se enfocaron en la evacuación y retiro de ambas facciones. Y nos vamos a Venezuela porque el gobierno de este país rechazó las sanciones que vuelven a ser impuestas por parte de los Estados Unidos. Ellos también han tomado medidas. Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, publicó en su cuenta en X textualmente que Venezuela rechaza el grosero e indebido chantaje y ultimátum manifestado por el gobierno de Estados Unidos. La segunda al mando del Ejecutivo dejó claro que su país continuará con su perseverancia en recuperar la economía venezolana con esfuerzo propio en unión nacional. Las declaraciones de Rodríguez surgieron en respuesta al portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, quien este martes amenazó en su cuenta en X que debido a las acciones del país, Estados Unidos ha revocado el alivio de las sanciones para el sector aurífero de Venezuela. El Observatorio Venezolano Antibloqueo del Centro Internacional de Inversión Productiva señaló que estas acciones limitan las transacciones con la Compañía General de Minería de Venezuela, CA, empresa sancionada desde marzo de 2019. La decisión de Estados Unidos se da después de que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ratificara el pasado viernes la inhabilitación de la opositora venezolana María Corina Machado para ejercer cargos públicos. Ya se completan 5 días de que el Parque Natural El Cocuy en Colombia continúa con estos incendios, a pesar de las acciones que se han desarrollado por parte de los bomberos, pero también de los activistas. Sin embargo, allí no han podido sofocar este incendio. Hoy se completan 5 días del incendio en el Parque Nacional Natural El Cocuy, uno de los más importantes del país, y las dificultades para llegar a la zona impiden que sea extinguido. Inmediatamente activamos todos los protocolos y el 27 ya teníamos 2 helicópteros, uno privado y uno del ejército, haciendo descargas. Ese día se hicieron 61 descargas. El día 28, desafortunadamente por nubosidad, no fue posible hacer descargas con helicópteros. Intentamos movilizar
a la Guardia Indígena en helicóptero, en el privado, contratado por la gobernación, hasta el parque. Los recogimos en Cubará y los llevamos al parque, pero no fue posible acercarnos por mal tiempo. Ayer estaban listas 3 aeronaves para llegar a la zona, pero la nubosidad hizo que el plan fuera abordado. En este momento, Guardia Indígena y personal de parques se movilizan por tierra. Hoy arrancaron muy temprano, a las 5 de la mañana caminando, son 3 días y medio a camino aproximadamente. Esperamos pues que ellos puedan llegar y revisar pues ya los puntos de calor en la zona. En el páramo de Chita, que tiene límites con el Cocuy, fue apagado otro incendio forestal después de quemar 100 hectáreas de vegetación. Para ambientalistas es importante conocer la magnitud de las afectaciones en estos dos lugares, pues las llamas afectan todo el ecosistema. Hoy es un día especial en España, se cumplen exactamente 4 años después de la entrada del COVID-19, esta pandemia que afectó al mundo entero. Hacemos un recorrido por lo que han sido estos 4 años en España. Un turista alemán de vacaciones en Hermigua había estado en contacto en su país con otra persona contagiada. Se convirtió en el primer caso COVID confirmado en España. 4 años se cumplen hoy de ese momento. Teníamos mucha incertidumbre, no sabíamos lo que era, lo conocíamos por prensa y que en una isla como La Gomera tener esta experiencia nos hizo dudar. El paciente cursó la enfermedad de manera leve en el hospital de La Gomera, recibió el alta en 2 semanas, no contagió entonces a nadie. Se trató como se trata habitualmente un problema de salud pública y el resultado fue que a partir de aquel caso primario no apareció ningún caso secundario. La COVID se convirtió en una emergencia global contagiando a más de 700 millones de personas en el mundo, provocando la muerte de más de 7 millones. Una enfermedad de la que empezamos a hablar ya hace 4 años desde La Gomera, vino para quedarse, nunca será un virus más. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. La vitamina C podría evitar que una persona se contagie o se enferme. Hoy en Salud hablaremos. All right, I got you. Yeah. What the? Who coming down for the party? Citar conectando, citar conectando. La Carnaval 70, Aruba gente, celebramos cultura. Citar conectando. And unity, celebrating 17. Citar conectando. La guisa, Mangareira, move cubo. Da cubo mira, da citar bota mira. Citar, citar. Chapa pase, se cambia mare. Citar, citar, Urcaminda. Citar conectando. Citar, co-sponsor oficial de Carnaval 70. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Mai, dal pes controlla llega. Ajá, el profesional Nandi Perdata llega, la gama en Baywalk. Llega, may bispa ito matanan. Buen día, amigo. En Matanan hay un problema. Ya, May, kita claro. Bájate un monstruo. Seguro, seguro. Buen día. Buen día. May, vos que trabajo acaba, vos que acá no llega. Viva mi pinche cabeza. ¿No tienes planes para estas vacaciones? Vuela con Wingo desde Aruba a Cali, Colombia. A partir de julio del 2023, Wingo puede llevarte directamente a Cali todos los miércoles y los sábados. Explora la ciudad visitando atracciones como el Cristo Rey, la iglesia de San Antonio, camina en el Cerro de las Tres Cruces, experimenta la cocina y la cultura local o baila toda la noche en la capital de la salsa colombiana. ¿Quieres explorar otros lugares? Wingo te permitirá volar más lejos a otros destinos dentro de Colombia o incluso en Sudamérica. No esperes más, las reservas están disponibles directamente en www.wingo.com. Visita arubaairport.com para obtener más información.
Continuamos con más información a través de Primera Plana. Sabemos que muchos estudios indican que la vitamina C que se proviene de las frutas, como por ejemplo la naranja, puede ayudar a las personas a que tengan las defensas altas, pero esto podría ayudar a que no se contagien. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Cuando se trata del resfriado común, es una recomendación que ha pasado por varias generaciones. La vitamina C puede prevenir o curar los síntomas, pero ¿es realidad o ficción? La vitamina C no es una fórmula mágica, usted sabe, no es mágica ni le ayudará a recuperarse del resfriado. El doctor Jesse Bracamonte de la Clínica Mayo dice que si bien no existen investigaciones que prueben que la vitamina C ayude a prevenir que usted se contagie o enferme, algunos estudios sugieren que puede aliviar algunos síntomas más rápidamente, pero solo en un 10%. Independientemente de esto, él dice que la vitamina C es importante para la salud. Ayuda a la formación de colágeno, ayuda a sanar los tejidos, ayuda a las proteínas, a la formación de músculos y a permanecer saludable. Ayuda a que su sistema inmunológico trabaje bien, así que eso es lo que hace la vitamina C. Se encuentra en alimentos como frutas cítricas, bayas, pimientos, tomates y el brócoli. En promedio, una naranja tiene 50 miligramos de vitamina C, así que una naranja, fresa, algo de eso es natural. Es una forma natural de obtener vitamina C que debería ser suficiente para usted. Y si usted quiere consumir más vitamina C, Bracamonte dice que los suplementos son útiles, pero consulte a su médico antes de tomarlos. Demasiado de lo que sea no es bueno. Si usted busca alivio a los síntomas de un resfriado, lo único que necesita es un poco de paciencia. Yo recomiendo lo mismo para la gente como se hace desde antaño. Descanso y sopa de pollo pueden ser las mejores medicinas. Llega nuestra sección de las más virales y les traemos a este doctor que ha impactado a las redes sociales por las cirugías plásticas que le realiza a sus pacientes. Muchos de los usuarios han indicado que las personas no quedan bien. Juzguen ustedes. Las cirugías plásticas, también conocidas como procedimientos de cirugía estética, han ganado una prominencia significativa en la sociedad contemporánea, ofreciendo a individuos la posibilidad de modificar y mejorar aspectos físicos de su apariencia. Sin embargo, las cirugías plásticas han brindado a muchas personas la oportunidad de realzar su autoestima, la confianza. Es crucial abordar este tema con sensatez. Sin embargo, en las últimas horas, el Dr. Kim ha dado de qué hablar, pues el profesional se dedica a realizar lifting faciales. Se trata de procedimientos diseñados para eliminar el exceso de piel en el cuello y en el rostro, y también de estirar los músculos, excluyendo la flacidez y logrando mejorar la apariencia de la piel. Sin embargo, los resultados del doctor han generado impacto y miedo al mismo tiempo, y es que las personas que se han realizado dichos procedimientos han terminado cambiando totalmente su apariencia, pues los estiramientos de piel se consideran muy extremos, a tal punto que las suturas del borde del rostro son muy visibles. Algunos usuarios se muestran preocupados, asegurando que el doctor es excesivo, pues en su opinión los hace parecer unos robots. Según algunas declaraciones en redes, algunos de los comentarios de los internautas dijeron: el problema es que cambia totalmente en otra persona, lo que puede acarrear también problemas psicológicos. Yo creo que es así porque la cirugía no es mágica, hay que esperar unos meses para poder ver los resultados. Y si hablamos de historias irrisorias que se viralizan en las redes, ¿qué tal esta mujer que está vendiendo a través de internet supuesta arena purificada del mar? El frasco a $150. Una mujer compartió un video en sus redes sociales realizando una parodia, y la grabación generó indignación entre algunos internautas que no entendieron que era un chiste. Ella ofrecía a sus seguidores frascos de arena purificada proveniente de una playa en Uruguay por un precio de $150. El clip se hizo viral en las redes y desató un debate sobre la ética y el valor real de este peculiar producto. En el video, la mujer relata que había visitado la reconocida ciudad balnearia uruguaya
playa junto a su esposo para hacer una ofrenda al mar. Sin embargo, lo que llamó la atención de los espectadores fue cuando tomó arena de la playa y afirmó que la vendía debido a que estaba cargada electromagnéticamente. Esta declaración fue recibida con escepticismo y críticas por parte de muchos usuarios. Vamos a estar vendiendo esta arena que está cargada electromagnéticamente. Entonces, al tenerla en casa, ustedes también van a poder experimentar la experiencia de este increíble lugar, aseguró ella en la cámara, para continuar diciendo que sea el 80% de nuestro cuerpo y bueno, todas las cosas increíbles que sabemos que tiene este lugar. Algunos de los comentarios en respuesta al video expresaron dudas sobre la autenticidad del producto y cuestionaron el elevado precio que está cobrando sin reparar que se trataba de una broma. La experiencia que es un lugar increíble desde sus casas. Bueno, les mando un beso grande. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Loto Cambiando Vidas. Para mañana, viernes 2 de febrero, el jackpot del Mini Mega está en 420,000 florines y con solamente 2 florincitos más tendrán la posibilidad de ganar 160,000 florines extra con el Mega Plus, lo que nos da un jackpot total de 580,000 florines. Compren desde hoy su ticket para que también estén en juego y tener la posibilidad de ser el nuevo ganador. Loto, en Lotería de Aruba. Un joven encontró un tesoro entre lo que tenía guardado y fue un ticket que se lo compraron hace 46 años de los parques temáticos de Disney, pues él se tomó un tren para poder llegar a este lugar y mirar si todavía podía ingresar. Un creador de contenido de TikTok decidió desafiar las políticas de los parques de Disney en Orlando, Estados Unidos, de la forma más inusual. Intentó ingresar con un ticket de 46 años de antigüedad. Matthew es un joven creador de contenido conocido por sus reseñas de películas y sus viajes a lugares peculiares. Compartió su experiencia a través de TikTok. En el clip expresó cómo encontró un antiguo ticket de acceso a Magic Kingdom, el parque más emblemático de Disney, que había estado acumulando polvo en su casa desde antes de su nacimiento. El ticket, cuyo valor original era de tan solo $8, contrasta significativamente con los precios actuales que dicen que alcanza cerca de $170 por adulto. Sorprendentemente, el ticket no tenía fecha de vencimiento y por eso hizo que Matthew se planteara la posibilidad de utilizarlo en pleno 2024 y eso fue lo que pasó. Decidió probar su suerte. Matthew tomó un vuelo rumbo a los Estados Unidos, a Orlando, y allí compartió su inusual situación. Este ticket tenía el dato de 1978. Sin embargo, la empleada procedió a estampar un sello por todo el documento y regresó con una tarjeta que, según él, afirmaba que permitía su ingreso. Vean a esta modelo que a través de sus redes sociales, con sus seguidores que se cuentan por miles, muestra diferentes atuendos que está ella también representando a la alta alcurnia de la moda. Podría decirse que Angélica Hicks es la MacGyver de la moda o la Indiana Jones de las pasarelas, y es que esta modelo de la parodia mezcla recursividad y creatividad al momento de burlarse de cualquier diseño de alta costura o prenda de celebridad en la alfombra roja. La mujer confecciona su vestido con todo lo que tenga a la mano: bolsas de basura, papel higiénico, cajas de cartón, paquetes de pasabocas, cinta adhesiva, nada se salva de ser reutilizado. Sus seguidores, que se cuentan por miles en las redes sociales, la califican como la mejor en su género. Angélica ha alcanzado la maestría en el arte de caricaturizar ropa y accesorios de cada día que va por más. Gucci, Prada, Dolce & Gabbana, cualquier marca de lujo la inspira. Y contrario a lo que muchos podrían pensar, los diseñadores de moda más populares se rinden a su ingenio y la invitan a sus galas. Toda una artista, sin duda, con el buen sentido de humor como su aliado. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les damos las gracias a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir en Facebook. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que les tenemos acá en su casa en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.